Hay historias que se tienen que contar y hoy investigaremos a Drácula, el vampiro de Transilvania. ¿Sabías que Drácula viene de Dracul, que significa hijo del demonio? Este nace en el año de 1431, en lo que actualmente se conoce como el sur de Rumania. Después de haber analizado toda la historia de Drácula, el reto era localizar realmente la historia verdadera. Toda una aventura. Salimos desde la Ciudad de México hasta el mismo corazón de Rumania. Ahí tuvimos que tomar un ferrocarril, y esa fue mi primera sorpresa. Una máquina de esos años, era como transportarme en la historia. Manuel Montalvo, mi brazo derecho en esta investigación, tenía preparada toda la logística del viaje. Era un viaje en el pasado. Era tan increíble ver las casas, los lugares, los puntos en donde este personaje vivió. Ejemplo, este castillo. Este castillo fue donde Drácula reinó. Aquí tiene una historia muy interesante. Se dice que él siempre tenía una copa en la parte de abajo del castillo y que todos los visitantes o viajeros podían entrar y beber agua de ahí. Pero cuando la copa desaparecía, Vlad, el empalador, o sea Drácula, se encargaba inmediatamente de localizar quién había sido el ladrón y lo empalaba. Después de entrar al castillo, al primer castillo donde Drácula reinó, la primera sorpresa fueron todas estas pinturas y empezamos a documentarlos. Se dice que esa famosa copa era nada más y nada menos que el Santo Grial. Esa famosa copa donde Cristo bebió en la última cena. Después de tomar información, hemos localizado el segundo castillo, que era donde Drácula había vivido. Así es que nos dimos a la tarea a seguir avanzando en esta investigación. Ahora entendí un poco más el por qué había escrito Stoker una novela sobre vampirismo, porque se daban las condiciones para poder realizar y hacer famoso a un personaje de este tamaño. Hay vampiros y se ha venido dando toda una secta impresionante sobre esta práctica de beber sangre. Y todo nace a raíz de este famoso castillo, que es el segundo castillo donde Drácula vivió. Actualmente ya se convirtió en un punto turístico, pero hay que pedir permiso para poder entrar a este lugar. La primera sorpresa que nos llevamos era todas las cosas de Drácula se encontraban aquí. Su cama, sus pieles. Había varios puntos ahí muy interesantes de este castillo. Por ejemplo, encontramos esta imagen, véanlo ustedes. Son como dos caras en lo que sería la cabecera de la cama. Tuve la gran fortuna de estar durmiendo y viviendo en este castillo
durante varios días. De hecho, me di el lujo de dormir en la misma cama donde dormía Drácula. Las primeras fotografías que nos dieron ya la investigación paranormal que estábamos realizando, hablábamos de 3 entidades que se encontraban dentro de este castillo. Ahí las van a poder ver ustedes. Eran como personajes, como sombras, apenas se alcanzaban a detectar dentro de las fotografías que habíamos podido localizar. Ahí las pueden ver ustedes, y aquí las señalo con este círculo rojo para que sean un poquito más visibles. Recuerden, una entidad a veces es complicada, pero lo mejor de todo es que pudimos captarlas dentro de este castillo donde vivía Drácula. Ya después, con nuestros drones, hicimos una panorámica de parte del castillo, pero de otra área, y miren lo que pudimos encontrar. Una presencia paranormal que deambulaba en una parte del castillo y que aparentemente era un ser que había sido empalado por este personaje. De aquí ya nos empezamos a trasladar y a hacer toda la logística para poder buscar ahora el castillo donde Drácula también había vivido. Esta fue una verdadera aventura, porque teníamos que adentrarnos a lo que serían los Cárpatos, uno de los lugares más enigmáticos en Rumania. Y esto nos costaría, obviamente, gran dificultad y sobre todo varios días para poder llegar. Un campamento que fue lleno de aventura. Tuvimos que pedir, obviamente, los permisos necesarios, y de ahí llegamos a este majestuoso pueblo que era increíble. O sea, todo correspondía a esa época. Aquí es como si el tiempo se hubiera detenido. Esto es verdaderamente extraordinario. La gente, las casas, todo era de una etapa bastante, pero bastante antigua. ¿Sabías que Stoker, el creador de la novela de Drácula, jamás pisó Transilvania? Es más, ni siquiera lo conoció. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Yeah. Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. Oh, my love. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him. You've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Dragon! Join me in eternal life. Yes,
salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death. Hemos encontrado muchos testimonios, pero este en especial, del guía que nos llevó a buscar al vampiro. Acostumbraba a matar chicas que al principio le engañaba como ofreciéndole un trabajo en su castillo y trabajar por ella. La chica se empezaba a lavarle el pelo y otros 2 hombres de ellas amarraba a la chica, uno le cortaba la gola y así el sangre se bajaba en la cabeza de ella, en el agua también, y ella seguía bañándose con ese sangre. Y más por eso la fama de vampiro le se pegó al conde Drácula, asimilada a su manera de matar a la gente, como cortarle las manos, la cabeza, cortarle las manos cuando intentaba robar, cortándole la cabeza o empalándole solamente por una mentira. Se decía mentiras, se trataba de engañar, de traición, robo, lo empalaba al toque, y también a los enemigos, los turcos, que eran sus peores enemigos. Por los turcos, Drácula fue una pesadilla. Los turcos mismos lo llamaron vampir. El nombre de vampir le dieron los turcos. Porque él odiaba a los turcos, porque ellos mataron a su padre, a su hermano menor, Radu el bonito, Radu el guapo. Después que la gente se dio cuenta de eso, pensaron que es una familia que le encanta el sangre, que chupa el sangre, y que es una familia de vampiros. No se sabe dónde está enterrado. No. Por cierto, nadie no lo sabe. Se desapareció, fue asesinado en circunstancias desconocidas y no se sabe nada de su cuerpo. Puede ser que fue quemado por los turcos, no se sabe nada seguro. Es una cosa que no leí ni un libro, solamente por boca, y que sobre su tumba tiene una flor que cuando se abre, quiere decir que su espíritu vuelve vampiro y empieza a matar gente. Ese cáliz pesaba 1 kilo y Drácula lo dejó cerca de un pozo a la entrada de la ciudad. Y cada persona que tenía sed tomaba esa copa, tomaba agua y dejaba la copa en su lugar. Y nadie durante su reino no tuvo el coraje de robar esa copa por el miedo que lo tenía, que va a ser empalado o que le va a cortar las manos, la cabeza. En un día, la leyenda dice que en un día una vieja se fue allá para tomar agua y se da cuenta que la copa no está. Entonces su primera palabra que dijo fue: el Drácula está muerto. Porque ella era convencida que durante su reino nadie no va a tener el coraje, no se atrevería de robar esa copa. Tan famoso y tan fuerte metió el miedo a toda la gente. ¿Sabías que Vlad el Empalador fue un príncipe? Y era conocido por su tremenda agresividad y castigo contra las personas que invadían su territorio, empalándolos. Por eso se conoce como Vlad el Empalador. Al día siguiente siguió la travesía. Así es que empezamos a caminar. Hubo una parte en donde tuvimos que tomar caballos, pero pudimos localizar un castillo que estaba verdaderamente destruido y que todo mundo decía, según los registros que había tomado, que era el castillo donde Drácula también pasó mucho tiempo. Y la investigación nos llevó hasta aquí, a este que están viendo ustedes. Ya habíamos localizado una entidad, la entidad del castillo anterior. Hemos llegado ya a otra parte del castillo. Este es el segundo castillo, como les venía diciendo. Aquí se encontraban varias historias que podían ser muy interesantes. Se dice que esa famosa copa que tenían en el primer castillo
donde bebían los viajeros, que se supone que era el Santo Grial, Drácula la enterró en este segundo. Y como se darán cuenta, de él pues ya queda absolutamente y casi nada. Han utilizado aquí algunas torres de comunicación, pero el llegar es verdaderamente complicado. Esta es la panorámica y esta es la parte donde yo les estoy mencionando que según los registros, ahí es la tumba de Drácula y es ahí donde uno sabe que está el famoso Santo Grial. Estar metido en estos lugares, ¿qué les puedo decir? Es verdaderamente un sueño. Estábamos rompiendo totalmente la historia como la había escrito Stoker, porque nosotros sí habíamos llegado a Transilvania. Nuestros aparatos empezaron a detectar cierta presencia. Aquí pueden ver ustedes cómo empezamos a rastrear. Estos aparatos se conocen como magnómetros o buscafantasmas. Esto nos da la lectura de los campos electromagnéticos. Si una persona o un sujeto tiene cierta cantidad, ejemplo, un 9 en cuestión de su energía, y entramos a un lugar abandonado, ejemplo y nos llega a dar la misma lectura o más, obvio tenemos una presencia, pero teníamos que descartar las condiciones naturales del lugar. Por ejemplo, esta famosa antena, que era la de comunicaciones, también está sacando energía. Entonces teníamos que medir las cantidades de energía que pudiera haber para poder determinar si había o no había una presencia. Aunque realmente no encontramos mucha presencia dentro de este castillo que estaba totalmente destruido y abandonado, sí encontramos cosas que son muy interesantes. Ya les había mencionado el lugar donde se supone que está el Santo Grial. Y la segunda, pues todo lo que correspondía a este personaje, a este famoso Vlad, el Empalador. Y bueno, aquí verán ustedes que está cerrado, sellado, y la única forma de que nos pudieran permitir la entrada era con autorización del gobierno, y esta manejándola desde México, pidiendo los permisos a la embajada de Rumania. Aquí van a ver ustedes cómo esta persona está rompiendo pues básicamente los sellos de lo que era este famoso castillo, y aquí estuvimos acampando casi una semana, Aquí estuvimos durmiendo, aquí estuvimos investigando, y vean el momento justo que después de no sé cuántos años pudieron haber pasado, se rompen las puertas para poder entrar a esta otra parte del castillo que estuvo total y absolutamente en abandono. Ahí lo pueden ver ustedes. Era como ver que pasaban por ahí los carruajes, como ver cómo entraba este personaje a través de estas puertas. Inclusive desde el castillo, desde la parte de arriba del castillo, nos explicaba nuestro guía, y en esos lugares empalaba también gente este personaje. Vean ustedes nada más qué estructura tan increíble y tan maravillosa. Y esto únicamente lo pueden ver aquí, Entre Sombras, de investigación paranormal. Después de hacer toda una investigación y saber exactamente cómo estaban las cosas, ahora entendía. Drácula no bebía sangre. Esto fue creación de Stoker. Así es que ahora salir de este castillo a buscar a la que realmente bebía sangre, a la famosa Elizabeth Bathory, la vampira de Transilvania. ¿Sabías que Drácula, o sea, Vlad el Empalador, no bebía sangre? La que realmente era el vampiro era Elizabeth Bathory, conocida como la doncella sangrienta. Hemos caminado ya por diferentes partes de Transilvania, pero ahorita iremos a buscar a la doncella sangrienta.
Después de tener toda la información sobre Elizabeth Bathory, empezamos a buscar el castillo de ella. Esta mujer es considerada el verdadero vampiro. Según ella, decía que bebía la sangre de las doncellas para mantenerse joven. Y así fue bebiendo cada una de las mujeres que llevaba a su castillo con engaños para después matarlas y beber la sangre. Así fue exterminando casi a todas las mujeres de Transilvania. Al llegar nos encontramos este cementerio, un cementerio enorme, y todas estas tumbas que ustedes están viendo son puras mujeres asesinadas por Elizabeth Bathory, la doncella sangrienta. Lo primero que nos sorprendió fue una cruz enorme que se encuentra postrada en una de las paredes de este castillo, como una señal que Dios puso para que no recupere la vida y vuelva a causar daño. El pueblo de Transilvania, cuando descubre esto, inmediatamente toma en armas y entra al castillo. A la hora de que entraron a la habitación de la doncella sangrienta, tenía en sus manos a otra mujer absorbiéndole la sangre. Y ahí fue donde el mismo pueblo la ejecutó, clavándole una estaca en el corazón, porque era la forma que mataban en ese tiempo y en ese lugar a los asesinos. Dentro de la investigación y gracias a nuestro guía, nos decían que tenían la tumba y el esqueleto de la doncella sangrienta ahí en el mismo castillo como testimonio del gran daño que hizo. Ya viendo los planos, bajamos, entramos a diferentes túneles hasta que llegamos a una pequeña cripta en donde estaba esta cruz que pudimos quitar, y ahí frente a nosotros encontramos el primer testimonio que algo ligaba a la doncella sangrienta con Vlad el Empalador, con Drácula. Esta cruz tenía estas caras, y si recuerdan, anteriormente les dije que había dormido en la cama de Drácula, y en esa cama había unas caras que corresponden a estas. De alguna forma había un contacto entre ellos, porque de hecho están estos rostros registrados en los dos lados, en la tumba de Bathory y en el castillo de Drácula. Y aquí ante ustedes, como una primicia, les presento lo que son los restos de la famosa doncella sangrienta. Ella era el vampiro de Transilvania. Y aquí están las caras que estaban en la cabecera de la cama de Drácula. Una historia verdaderamente extraordinaria. Ahora sabía cuál es la verdadera historia, totalmente diferente a lo que había escrito Stoker. Pero para poder investigar y saber que esto era real, tuvimos que llegar ahí, al corazón mismo de la historia, al corazón de lo que es Transilvania. Ya en la noche, cuando ya terminábamos de acampar, decidí quedarme un día más. Y en una de las habitaciones nuestros sensores empezaron a sonar. Algo estaba ahí. Inmediatamente tomamos lectura y empezamos a revisar las cámaras que habíamos puesto del circuito cerrado. Y sorpréndanse, al parecer la doncella sangrienta aún está viva, porque su espíritu no ha dejado el castillo y sigue rondando en busca de más víctimas. Lo que están viendo seguramente es el fantasma de Elizabeth Bathory, la doncella sangrienta.
Tienes ya todos los elementos. Hemos caminado por diferentes lugares, pero la mejor opinión es la tuya.